No deberías estar aquí. En la boda, mi suegro susurrar no debería estar aquí. El salón quedó en silencio tras mi decisión. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, una que me ha costado años procesar y que aún me provoca un nudo en el estómago al recordarla, te pido un pequeño favor. Si alguna vez has sentido que tu silencio gritaba más fuerte que tus palabras, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dando voz a estos relatos que, a veces, duelen demasiado como para guardarlos en secreto. Gracias por estar ahí. Nunca pensé que el día de mi boda tendría ese sabor metálico en la boca. Se supone que es el día más feliz de tu vida, ¿no? Eso es lo que te venden en las películas, en las revistas, en las conversaciones de sobremesa. Pero mientras me ajustaba la corbata frente al espejo de aquel hotel de lujo, lo único que sentía era una presión en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto denso, casi sólido. No eran nervios de novio, ojalá hubieran sido solo eso. Era la certeza, fría y silenciosa, de que estaba entrando en un terreno donde nunca fui bienvenido. Me miré al espejo, el traje me quedaba bien, un corte impecable que habíamos elegido semanas atrás. Sin embargo, no me reconocía, parecía disfrazado de alguien que no era yo. Alguien diseñado para encajar en la fotografía perfecta que ellos querían. Te queda un poco holgado en los hombros, ¿no crees? La voz de Ricardo, mi suegro, rompió el silencio. No lo había escuchado entrar. Estaba parado en el marco de la puerta, con esa postura rígida de quien ha pasado la vida dando órdenes sin esperar réplica. Me giré despacio. Ricardo no sonreía, nunca lo hacía, al menos no conmigo. Tenía en la mano un vaso de whisky, aunque eran apenas las 11 de la mañana. Creo que está bien, Ricardo. El sastre dijo que era el corte correcto, respondí, tratando de que mi voz sonara firme, aunque por dentro me sentía como un niño regañado. Él dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal con una naturalidad pasmosa. Extendió la mano y tiró levemente de la solapa de mi chaqueta, un gesto que parecía paternal pero que cargaba un desprecio infinito. El sastre, murmuró, como si la palabra le causara gracia. Bueno, supongo que hizo lo que pudo con lo que tenía. Ahí estaba, la primera puñalada del día. No hablaba de la tela, ni del presupuesto, hablaba de mí. Siempre había sido así durante los 3 años que llevábamos de relación con Elena. Comentarios sutiles, frases que podían pasar por consejos pero que escondían veneno. Ese coche es muy práctico para alguien de tu posición. ¿Estás seguro de que quieres pedir ese vino? Es un gusto adquirido, nunca un insulto directo, nunca una voz alzada. Solo esa erosión constante, esa manera de hacerme sentir que, por mucho que me esforzara, mi apellido, mi origen y mi cuenta bancaria siempre serían insuficientes para su hija. Elena está muy nerviosa, dijo Ricardo, dando un sorbo a su bebida y mirando hacia la ventana, ignorándome de nuevo. Mi mujer dice que ha estado llorando. Espero que entiendas la responsabilidad que asumes hoy. No estamos entregándote solo a nuestra hija, te estamos entregando un legado. No lo arruines. La amo, Ricardo. Eso es lo único que importa, le dije. Sonó cursi, lo sé, pero era mi única defensa, mi única verdad. Él soltó una risa seca, un sonido breve que no llegó a sus ojos. El amor es bonito, muchacho, pero el amor no paga el mantenimiento de las propiedades ni mantiene el estatus social. Solo, procura no avergonzarnos hoy. Hay gente muy importante invitada, socios del bufete, inversores, gente que no está acostumbrada a alto, ciertas improvisaciones. Dejó el vaso sobre la cómoda de caoba y salió de la habitación sin desearme suerte. Me quedé allí, mirando el vaso medio vacío, sintiendo como la humillación me subía por el cuello, caliente y punzante. Quería gritar, quería quitarme ese traje y largarme, pero entonces pensé en Elena, en su risa, en cómo me miraba cuando estábamos solos, lejos de la influencia tóxica de sus padres. Ella no era como ellos, o al menos,
Eso era lo que yo me repetía cada noche para poder dormir. Ella era la víctima de esa jaula de oro, y yo iba a ser quien la sacara de ahí, o eso creía. Bajé al vestíbulo media hora después. El coche que nos llevaría a la finca ya estaba esperando. Durante el trayecto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre: hijo, ya llegamos. Estamos en la parte de atrás, donde nos dijeron, te queremos mucho, estás guapísimo. Sentí una punzada de dolor. ¿Dónde nos dijeron? La organización de la boda había sido una batalla campal. Mis padres, gente sencilla, trabajadora, que se había gastado sus ahorros para regalarme el viaje de novios, habían sido relegados sistemáticamente por mis suegros. Por logística, decían, para equilibrar las mesas, insistía mi suegra, Carmen. El resultado era que mi familia estaba sentada cerca de la cocina y las salidas de servicio, mientras que los amigos y socios de mis suegros ocupaban las mesas principales alrededor de la pista. Lo acepté para no causar problemas a Elena, que ya estaba al borde de un ataque de ansiedad con los preparativos. Es solo un día, me dijo ella, suplicante, déjalos que organicen a su manera y luego seremos libres. Pero al llegar a la finca y ver la disposición de las sillas en la ceremonia, la realidad me golpeó con fuerza. El lado de la novia estaba adornado con flores frescas, orquídeas blancas importadas que costaban una fortuna. Las sillas eran de madera noble con cojines de seda. El lado del novio, mi lado, tenía sillas plegables cubiertas con una tela blanca básica, y los arreglos florales eran notablemente más pequeños, casi simbólicos. Era tan ridículo que parecía una broma de mal gusto, pero nadie se reía. Los invitados de su lado, gente vestida con trajes de diseñador y joyas que brillaban bajo el sol del mediodía, nos miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Mis tíos y mis primos estaban allí, un poco incómodos, tirándose de los cuellos de las camisas, tratando de sonreír. Mi madre me saludó con la mano desde la segunda fila, con los ojos brillantes de orgullo, ajena o quizás ignorando deliberadamente la diferencia abismal entre los dos mundos que estaban a punto de chocar. Caminé hacia el altar. El sol pegaba fuerte. El murmullo de los invitados cesó poco a poco. Me paré en mi lugar, con las manos entrelazadas delante, esperando. Fue entonces cuando vi a Carmen, mi suegra. Venía caminando hacia mí antes de que empezara la música. Llevaba un vestido gris perla, elegante, impecable. Se acercó con la excusa de acomodarme el pañuelo del bolsillo. Para los fotógrafos, debió parecer un momento tierno entre suegra y yerno, un gesto de bienvenida a la familia. Se inclinó hacia mí, y el olor de su perfume caro me inundó las fosas nasales. Sus dedos, fríos y huesudos, tocaron mi pecho. Tu madre lleva un vestido rojo, susurró, con una voz tan baja que solo yo pude oírla, pero con una dicción perfecta. Es de muy mal gusto llamar la atención de esa manera en una boda ajena. Espero que le digas que se mantenga sentada y callada durante el banquete. No queremos espectáculos. Se apartó, me dio 2 palmaditas en la mejilla y me sonrió, una sonrisa de tiburón. Sonríe, querido, las cámaras te están mirando. Tragué saliva. Mi madre estaba preciosa con ese vestido. Se lo había hecho ella misma, copiando un patrón de una revista. Estaba feliz, y esta mujer acababa de reducir su esfuerzo y su ilusión a un acto de vulgaridad. Sentí que las piernas me temblaban, no de miedo, sino de una rabia contenida que empezaba a hervir en mi estómago. Pero no hice nada. Asentí levemente, como el cobarde que sentía ser en ese momento, y volví a mirar al frente. La música comenzó a sonar. Los violines atacaron la marcha nupcial. Todos se pusieron de pie. Las cabezas se giraron hacia la entrada del jardín, y allí apareció Elena. Estaba radiante. El vestido era espectacular. Una nube de encaje y seda que la hacía parecer una princesa de cuento. Caminaba del brazo de su padre, Ricardo, quien lucía esa expresión de suficiencia,
como si estuviera presentando un trofeo ganado en una subasta. Mientras avanzaban por el pasillo central, vi a Elena buscar mi mirada. Sus ojos estaban vidriosos. Me sonrió, pero había algo en su gesto, una tensión en la comisura de los labios que conocía bien. Estaba aterrada, no de casarse conmigo, sino de todo el circo que sus padres habían montado. Cuando llegaron al altar, Ricardo no me entregó la mano de su hija de inmediato. Se tomó un segundo eterno, sosteniendo su mano con fuerza, como si dudara en soltarla. Me miró a los ojos, una mirada dura, desafiante, y luego, con un suspiro teatral, dejó que Elena tomara mi brazo. «Cuídala», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Luego, se inclinó hacia mi oído, aprovechando el abrazo protocolario, y soltó la frase que detonaría todo lo que vino después. No fue un consejo, ni una amenaza velada como las de antes. Fue una sentencia: disfruta la fiesta, muchacho, porque mañana te haré firmar la renuncia a todo. No dejaré que un muerto de hambre toque mi patrimonio. No deberías estar aquí, y pronto te darás cuenta. Se separó y se fue a su asiento, dejándome allí, con el corazón latiendo desbocado y la mano de Elena temblando entre las mías. El cura comenzó a hablar. «Queridos hermanos, estamos aquí reunidos». Pero yo ya no escuchaba nada. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza como un eco interminable. «No deberías estar aquí». Miré a Elena. Ella apretó mi mano, buscando consuelo, ajena a lo que su padre acababa de escupirme. Y en ese momento, en medio del silencio solemne de la ceremonia, algo dentro de mí hizo clic. Un resorte que había estado aguantando demasiada presión durante 3 años, finalmente se soltó. No fue una decisión pensada, fue visceral. Miré hacia las filas de atrás, donde estaban mis padres, humillados en sus sillas baratas pero mirándome con amor incondicional. Luego miré a los invitados de primera fila, los socios, los amigos ricos, los que nos juzgaban. Y finalmente miré a Ricardo y Carmen, sentados como reyes en sus tronos, satisfechos de su control absoluto. El cura hizo una pausa dramática. «Si alguien tiene algún impedimento para que este matrimonio se realice, que hable ahora o calle para siempre». El silencio habitual llenó el jardín. Nadie dice nada en esos momentos. Es solo una formalidad. Pero el silencio se alargó, y entonces, solté la mano de Elena. Soltar su mano fue como soltar un ancla que me impedía ser arrastrado por la corriente, pero al mismo tiempo, sentí que la dejaba a la deriva. Elena se quedó con la mano suspendida en el aire unos segundos, los dedos aún curvados por la forma de los míos, antes de dejarla caer lentamente contra su vestido. Me miró, y juro que el terror en sus ojos me partió el alma. «Andrés», susurró, su voz temblaba tanto que apenas fue un soplo de aire. «¿Qué pasa?». El cura, un hombre mayor con gafas gruesas que había estado leyendo el misal con monotonía, levantó la vista, confundido por la interrupción del protocolo. El silencio en el jardín se volvió absoluto. Ya no se oían los pájaros, ni el viento en los árboles, ni el tintineo lejano de las copas en la zona del cóctel. Solo se escuchaba mi propia respiración, acelerada y ruidosa en mis oídos. Di un paso atrás, solo uno, pero esa pequeña distancia creó un abismo entre nosotros. Desde la primera fila, escuché el sonido inconfundible de una silla arrastrándose bruscamente sobre la grava. Ricardo, no necesité mirarlo para saber que estaba rojo de ira, con esa vena en la frente palpitando como siempre que algo se salía de su guión. ¿Hay algún problema?, preguntó el cura, bajando el libro y mirándonos alternativamente a Elena y a mí. Miré a Ricardo, sus ojos eran 2 pozos de odio clavados en mí. Hizo un gesto imperceptible con la cabeza, una orden muda: «Vuelve a tu sitio, imbécil». A su lado, Carmen se abanicaba con movimientos cortos y espasmódicos, mirando hacia los lados, preocupada únicamente por qué estarían pensando los socios del bufete,
no por el hecho de que su hija estaba a punto de colapsar. Me acerqué al micrófono de solapa que el técnico de sonido me había colocado con tanto cuidado en la chaqueta. Estaba encendido. Un leve feedback agudo sonó en los altavoces, haciendo que algunos invitados se taparan los oídos. Perdón, dije, mi voz retumbó en todo el jardín. Extraña, metálica, me giré hacia Elena, ignorando a todos los demás por un segundo. Te amo, Elena, sabes que te amo, le dije, y me aseguré de que todos lo escucharan. Pero tu padre acaba de decirme algo muy cierto antes de subir aquí. Me dijo que yo no debería estar aquí. Un murmullo recorrió las filas de invitados como una ola. Hubo jadeos ahogados. Vi a Carmen llevarse la mano al pecho, indignada. Ricardo se puso de pie, olvidando toda compostura. Andrés, bramó Ricardo, su voz tronando sin necesidad de micrófono. Basta de tonterías. Termina con esto. Pero yo ya no respondía ante él. Miré a la multitud, vi las caras de confusión de los ricos, la vergüenza ajena en los rostros de los amigos de Elena, y luego miré al fondo, a la zona de servicio disfrazada de invitados, donde mis padres se encogían en sus sillas plegables, asustados, sin entender qué estaba ocurriendo. Mi madre se apretaba el bolso contra el pecho, ese bolso que había comprado en rebajas para combinar con su vestido rojo. Estaba pálida. Padre, le dije al cura, dándole la espalda al altar, deme un minuto, tengo que corregir un error de logística. Bajé los 3 escalones del altar. Mis piernas pesaban toneladas, pero nunca había caminado con tanta determinación. Pasé por delante de la primera fila, sentí la mirada de Ricardo quemándome la nuca, pero no me detuve. Caminé por el pasillo central, ese pasillo adornado con flores que no habíamos pagado nosotros. El sonido de mis zapatos sobre la alfombra blanca era el único ruido en el lugar. Todos los cuellos se giraban para seguirme. Llegué hasta la última fila. Mi padre se levantó a medias, con las manos temblorosas. Hijo, por Dios, ¿qué haces? Vuelve ahí, me suplicó en voz baja, con ese miedo ancestral del pobre que no quiere molestar al rico. No, papá, le dije en voz alta. Extendí mi mano hacia mi madre. Mamá, levántate. Andrés, por favor, todos nos miran, lloró ella, negando con la cabeza. Exacto, todos nos miran, y quiero que nos miren bien. Levántate. La tomé de la mano con suavidad pero con firmeza y la ayudé a ponerse de pie. Hice lo mismo con mi padre. Luego miré a mis tíos y a mis primos. Venid todos. Comencé a caminar de vuelta hacia el altar, llevando a mis padres del brazo. Ellos caminaban torpemente, con la cabeza baja, abrumados por la atención. Yo mantenía la cabeza alta, mirando fijamente hacia el frente, hacia donde Ricardo y Carmen seguían en estado de shock. Al llegar a la primera fila, me detuve justo delante de los asientos de honor del lado de la novia, donde estaban sentados 2 socios principales del bufete de Ricardo y sus esposas. Eran personas que ni siquiera conocían bien a Elena, meros compromisos comerciales. Disculpen, les dije con una educación gélida, creo que ha habido un error. Estos son los asientos de los padres del novio. El silencio fue sepulcral. Los socios miraron a Ricardo, buscando instrucciones. Ricardo estaba lívido, con los puños apretados a los costados, incapaz de armar un escándalo mayor sin quedar como un salvaje frente a la élite que tanto quería impresionar. Estaba atrapado en su propia trampa de las apariencias. Por favor, insistí, señalando las sillas. Lentamente, incómodos, los socios se levantaron y se movieron hacia los lados. Senté a mi madre en la silla de madera noble con el cojín de seda, acomodé su vestido rojo sobre el asiento, luego senté a mi padre. Aquí es donde tenéis que estar. Les susurré y les di un beso en la frente a cada uno. Mi madre me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño, sus lágrimas cayendo sobre mi muñeca. Me enderecé y miré a Ricardo, que estaba a solo 2 metros de mí.
Podía oír su respiración agitada. Nos sostuvimos la mirada. Él sabía que esto era una declaración de guerra. Sabía que al mover a mis padres, había manchado su foto perfecta. Había mezclado el agua y el aceite. Volví a subir al altar. Me coloqué frente a Elena de nuevo. Ella lloraba abiertamente ahora, pero no parecía enfadada. Parecía aliviada, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación llena de humo. Tomé sus manos de nuevo. Estaban heladas. Ahora sí, dije, mirando al cura, podemos continuar, porque si mi familia no es lo suficientemente buena para estar en primera fila, entonces yo no soy lo suficientemente bueno para estar en este altar. Y si alguien tiene un problema con eso, hice una pausa y miré directamente a Ricardo. ¿Qué hable ahora? Ricardo dio un paso al frente. Por un segundo, pensé que me golpearía. Su rostro era una máscara de furia contenida. Abrió la boca para decir algo, probablemente para echarme de allí, para cancelar todo. Pero entonces, Carmen, mi suegra, le agarró del brazo. Carmen le clavó las uñas en el antebrazo a su marido. No fue un gesto cariñoso, fue una maniobra de contención, como quien sujeta a un perro rabioso con una correa corta. Susurró algo rápido y cortante al oído de Ricardo, algo que hizo que la vena de su frente dejara de latir con tanta violencia. Ricardo respiró hondo, se alisó la chaqueta con un movimiento brusco y, para sorpresa de todos, se sentó. No hubo disculpas, no hubo una aceptación real, simplemente, el espectáculo debía continuar porque el escándalo público era el único pecado que esa gente no podía perdonar. La ceremonia siguió, pero el aire se había vuelto irrespirable. El cura aceleró los ritos, saltándose, estoy seguro, un par de lecturas para terminar cuanto antes. Cuando llegó el momento de los votos, mi voz salió ronca, cansada. Miré a Elena y vi en sus ojos un agradecimiento infinito, pero también un miedo profundo. Ella sabía, mejor que yo, que la calma de su padre era más peligrosa que su furia. La furia explota y se va. Su calma calculaba, planeaba y destruía lentamente. El puede besar a la novia fue el beso más triste de mi vida. No fue un sello de amor eterno, sino un consuelo mutuo, como dos náufragos aferrándose a una tabla en medio del océano. Al terminar, no hubo arroz ni pétalos lanzados con alegría espontánea. Hubo un aplauso cortés, medido, casi coreografiado. Caminamos hacia la salida por ese pasillo donde minutos antes yo había arrastrado a mis padres hacia la dignidad. Al pasar junto a Ricardo, él ni siquiera me miró. Estaba escribiendo algo en su teléfono móvil, como si estuviera cerrando un trato, ignorando por completo que su hija acababa de casarse. La recepción fue en un salón acristalado con vistas a los viñedos. Todo era obscenamente lujoso: candelabros de cristal, manteles de lino egipcio, cubertería de plata. Nos sentaron en la mesa presidencial. A mi derecha, Elena; a su derecha, sus padres; a mi izquierda, mis padres. Había logrado sentarlos en la mesa principal, sí, pero pronto me di cuenta de que mi victoria había sido pírrica. El servicio del banquete comenzó, y ahí empezó la verdadera tortura, la silenciosa, la que no deja moretones pero te rompe por dentro. Los camareros, dirigidos por un jefe de sala que claramente había recibido instrucciones precisas, servían el vino. A Ricardo le explicaban la cosecha, la nota de cata, le servían con una reverencia. A mis padres, les llenaban la copa rápido, sin mirarlos a los ojos, y se retiraban. Vi a mi madre luchar con los cubiertos. Había demasiados tenedores. Ella miraba de reojo a Carmen para imitarla, pero Carmen, con una maldad sutil, cambiaba de cubierto a mitad del plato o usaba las manos para el pan de forma confusa, como si quisiera despistarla. Mi padre apenas comía. Tenía las manos sobre las rodillas, bajo el mantel, y yo sabía que las estaba frotando. Un tic que tenía cuando se sentía fuera de lugar. Está todo muy rico, hijo. Me mintió cuando le pregunté,
pero ni siquiera había tocado el solomillo. Me sentí culpable. Los había traído a primera fila para honrarlos, pero los había expuesto a la radiografía cruel de esa gente. Los invitados de las otras mesas nos miraban y susurraban. Podía leer sus labios, o quizás mi paranoia llenaba los huecos. Pobrecillos, qué incómodo, se nota que no son de aquí. Entonces llegó el momento de los brindis. Normalmente habla el padrino, o un amigo, pero Ricardo se puso de pie y golpeó suavemente su copa con un cuchillo de plata. El sonido cristalino acalló el salón al instante. Buenas tardes a todos, dijo, con esa voz de barítono que usaba en los juicios para encandilar al jurado. Sonrió, una sonrisa perfecta y falsa. Hoy es un día interesante, un día de emociones fuertes. Hizo una pausa, paseando la mirada por la sala hasta detenerse en mí. No había odio en su cara, solo una condescendencia aplastante. Cuando uno entrega a su hija, espera que el hombre que la recibe entienda las normas de la casa. A veces, la pasión de la juventud, o la falta de educación protocolaria, provoca pequeños malentendidos, como el que vimos en la ceremonia. Hubo risas suaves en la sala, risas cómplices. Estaba convirtiendo mi defensa de la dignidad en un desliz de inculto, pero, continuó, levantando la copa, en esta familia creemos en la caridad, creemos en dar oportunidades a quienes no han tenido nuestra suerte. Andrés, dijo mi nombre como si estuviera saboreando un caramelo amargo, has demostrado tener carácter, un carácter tosco, sin pulir, propio de tu origen, pero carácter al fin y al cabo, y nosotros, con la generosidad que nos caracteriza, vamos a ayudarte a moldearlo. Mi madre bajó la cabeza, avergonzada. Elena se puso rígida a mi lado. Ricardo no había terminado. Brindo por los novios, y brindo porque Elena tenga la paciencia necesaria para enseñar a su marido cómo funciona el mundo real. Salud, salud, repitieron los invitados. Me quedé petrificado. No me había insultado directamente, pero me había llamado salvaje, pobre e ignorante delante de 200 personas, y lo había disfrazado de benevolencia. Si yo saltaba ahora, confirmaría su teoría de que soy un inadaptado emocional. Si me callaba, aceptaba mi papel de mascota a la que hay que educar. Era una jaula perfecta. Ricardo se sentó y, por primera vez en la noche, me habló directamente. Se inclinó sobre la mesa, pasando por delante de Elena, y me susurró con una tranquilidad escalofriante. Te dije que no deberías estar aquí, pero ya que insistes en quedarte, vas a aprender tu lugar. Mañana a las 8 en mi despacho. El contrato prenupcial que firmaste tiene una cláusula de revisión, y después del numerito de hoy, vamos a revisar tus beneficios. Vas a trabajar para mí, Andrés, y vas a empezar desde abajo, limpiando la mierda que mis socios no quieren tocar, y lo harás sonriendo, porque si no, destruiré a esa parejita de ancianos que tienes a tu izquierda. Tienen una hipoteca, ¿verdad? Sería una pena que el banco, casualmente cliente mío, decidiera ejecutarla antes de tiempo. Se retiró y bebió un sorbo de vino, disfrutando de mi cara de horror. No era solo humillación, era una amenaza directa a la supervivencia de mis padres. Había investigado sus finanzas, lo tenía todo planeado. Miré a Elena, ella no había escuchado la amenaza, pero vio mi palidez. Andrés, me tocó el brazo. ¿Estás bien? ¿Estás helado? Miré a mis padres. Mi madre intentaba cortar la carne con el cuchillo del pescado, y un camarero se acercó para corregirla con un gesto impaciente. Ella pidió perdón 3 veces. Sentí una náusea violenta. No podía hacer esto, no podía someterlos a esto, no podía someterme a mí mismo a una vida de esclavitud emocional y chantaje bajo la bota de Ricardo. Pensé que casarme con Elena era el final feliz, pero me di cuenta de que era solo el comienzo de una condena, y entonces, lo sexta claro. La imagen de mi futuro se proyectó en mi mente, años de escenas silenciosas, de mis hijos siendo educados para despreciar a sus abuelos paternos,
de yo agachando la cabeza para que no embargaran la casa de mi padre. Ricardo tenía razón en una cosa, yo no debería estar allí, pero se equivocaba en otra, él creía que yo no tenía salida. Me levanté de la mesa, no golpeé la copa, no hice ruido, simplemente me puse de pie. ¿A dónde vas?, preguntó Elena, asustada. Al baño, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, demasiado calmada. Me agaché y le di un beso en la frente, un beso largo, donde puse todo el amor que sentía y toda la disculpa que no podía verbalizar. Te amo, Elena, nunca lo olvides. Eres lo mejor que me ha pasado, pero tú mereces un hombre libre, no un esclavo. Andrés, me estás asustando, susurró ella, agarrándome la manga de la chaqueta. Me solté con suavidad. Todo va a estar bien. Caminé hacia mis padres. Les puse una mano en el hombro a cada uno. Papá, mamá, esperadme en el coche, ahora mismo. Pero hijo, el postre, empezó mi madre. Ahora, mamá, por favor, dadme las llaves. Yo conduzco. Ellos vieron algo en mis ojos que no admitía discusión. Se levantaron, confundidos, dejando los platos a medio terminar. Ricardo nos observaba con una ceja levantada, divertido. Probablemente pensaba que me iba a llorar al parking o que estaba echando a mis padres para no pasar más vergüenza. Huye, muchacho, murmuró Ricardo cuando pasé cerca de él, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Es lo mejor que sabes hacer. No le contesté. Seguí caminando, salí del salón. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. El cielo estaba lleno de estrellas, indiferente a mi tragedia. Mis padres caminaban rápido detrás de mí, asustados. Llegamos a su viejo coche, un sedán con 10 años de antigüedad que desentonaba entre los Porsches y los Mercedes de los invitados. Abrí la puerta trasera para mi madre. Hijo, ¿qué pasa? ¿Y Elena?, preguntó mi padre, con las llaves en la mano. Entrad en el coche, les dije. Tengo que hacer una última cosa. Me quité la chaqueta del smoking, me quité la corbata y la tiré al suelo de grava. Me desabroché los 2 primeros botones de la camisa. Podía respirar de nuevo. No iba a volver al salón para sentarme. Iba a volver para terminar lo que había empezado, pero no de la forma que Ricardo esperaba. Volví a entrar en el salón. Sin la chaqueta, sin la corbata, con la camisa arremangada y el pelo un poco revuelto por el viento. Ya no parecía el novio de un muñeco de tarta, parecía un hombre que acaba de terminar un turno largo en el trabajo. El murmullo de las conversaciones se apagó de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen de un televisor. El sonido de mis pasos sobre el suelo de mármol resonaba con una autoridad que no había tenido en todo el día. No caminé hacia el micrófono esta vez. No necesitaba una audiencia. Caminé directamente hacia la mesa presidencial. Ricardo me vio llegar. Su sonrisa se ensanchó, confundiendo mi regreso con una rendición. Se recostó en su silla, cruzando las manos sobre su estómago, esperando mi disculpa pública, esperando que me arrodillara metafóricamente para besar el anillo del rey. Carmen me miraba con una mezcla de asco y triunfo. Me detuve frente a ellos. Apoyé las 2 manos sobre la mesa, inclinándome hasta quedar a la altura de sus ojos. Ignoré a los 200 invitados que contenían la respiración. Tienes razón, Ricardo, dije. Mi voz no temblaba, era tranquila, baja, letal. No debería estar aquí. Ricardo asintió, soltando una risita por la nariz. Me alegra que finalmente hayas entrado en razón, muchacho. Mañana en el despacho. No habrá despacho mañana, le corté. Metí la mano en el bolsillo del pantalón y saqué la llave de la casa que ellos nos habían regalado. Esa casa que estaba a su nombre y que usarían para controlar cada aspecto de nuestra vida. La dejé caer sobre la mesa. Hizo un ruido seco al golpear la madera, justo al lado de su copa de vino. Me voy, dije, y no me llevo nada vuestro, ni el trabajo, ni la casa, ni las amenazas sobre la hipoteca de mis padres. Si tocas a mi familia, Ricardo, si se te ocurre mover un solo hilo para hacerles daño,
descubrirás que no tengo nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es mucho más peligroso que uno con mucho dinero. No soy uno de tus socios asustados. Soy el hijo de un albañil y una costurera. Sé sobrevivir en el barro. Tú no. La sonrisa de Ricardo se borró. Su cara se tornó de un rojo violento. Se dio cuenta de que su moneda de cambio, el dinero y el miedo, no tenía valor en mi nueva economía. Me giré hacia Elena. Ella seguía sentada, con las manos sobre el regazo, pálida como un fantasma. Las lágrimas le corrían por las mejillas en silencio. Me agaché frente a ella, ignorando a su padre que empezaba a balbucear insultos detrás de mí. Le tomé las manos. Estaban inertes. Elena, le dije suavemente, tienes que elegir, ahora mismo. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de pánico. ¿Qué? Tartamudeó. Ahí fuera está el coche de mi padre. Es viejo. No tiene aire acondicionado y hace ruido. Vamos a ir a mi apartamento de 40 metros cuadrados. No habrá lujos. No habrá viajes a las Maldivas, y tu padre probablemente nos desherede a los dos mañana mismo. Pero seremos libres. Nadie nos dirá cómo vestir, qué comer o a quién invitar. Miré hacia la puerta de cristal, donde se veía la silueta del coche de mis padres esperando con el motor encendido. Levántate, Elena, vámonos. Deja el vestido aquí si quieres. Solo ven tú. El salón estaba en un silencio absoluto. Podía oír el zumbido de las neveras de vino al fondo. Elena miró hacia la puerta. Vi el anhelo en sus ojos. Quería correr. Quería ser esa mujer libre que soñábamos ser cuando estábamos solos en el parque, comiendo helado barato y riéndonos del mundo. Pero entonces, sintió la mano de su madre sobre su hombro, un toque ligero, casi imperceptible. Carmen no dijo nada, solo puso la mano ahí. El peso de la culpa, de la herencia, de la obligación, del que dirán. Elena miró a su madre, luego miró a su padre, que la observaba con esa mirada de decepción preventiva que ella conocía tan bien, y vi cómo se rompía, vi cómo la luz en sus ojos se apagaba, sustituida por la resignación de quien sabe que la jaula es demasiado fuerte. Apretó mis manos una última vez y las soltó. Bajó la cabeza. No puedo, Andrés, susurró, tan bajo que tuve que leer sus labios. No puedo hacerles esto. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital, pero no fue sorpresa, fue la confirmación de una tragedia anunciada. Ella no era la villana de esta historia, era la prisionera que se había enamorado de sus cadenas. Me puse de pie lentamente. Lo sé, dije, y me dolía decirlo. Lo siento mucho, Elena. Me quité la alianza de oro que llevaba en el dedo desde hacía apenas una hora. La coloqué suavemente en su plato, sobre la servilleta de lino impoluta. Adiós. Me di la vuelta. Ricardo estaba de pie, furioso. Si cruzas esa puerta, estás muerto en esta ciudad, gritó, perdiendo por fin los papeles delante de todos. Te hundiré. Eres un nadie. No me detuve, no me giré. Caminé por el pasillo central hacia la salida. Sentía las miradas de todos clavadas en mi espalda, pero por primera vez en años, no me pesaban. Me sentía ligero. Empujé las puertas de cristal y salí a la noche. El aire fresco llenó mis pulmones. Me subí al asiento del conductor del viejo coche de mi padre. ¿Y Elena?, preguntó mi madre desde el asiento de atrás, con un hilo de esperanza en la voz. La miré por el retrovisor. Ella se quedó. Mamá, pertenece a ese mundo. Nosotros no. Mi padre puso su mano sobre mi hombro desde atrás. Un apretón fuerte. Callado. Vamos a casa, hijo. Arranqué el motor. El coche tosió un poco antes de ponerse en marcha. Un sonido ronco y honesto que contrastaba con el silencio sepulcral de la finca. Mientras nos alejábamos por el camino de grava, miré una última vez por el espejo retrovisor. La fiesta seguía, las luces brillaban, desde fuera, todo parecía perfecto, una boda de ensueño, pero yo sabía la verdad, sabía que ahí dentro había un infierno disfrazado de paraíso. Conduje de vuelta a la ciudad, con mis padres en silencio, respetando mi duelo. No hubo luna de miel,
No hubo casa nueva. Al día siguiente, recibí una carta de un abogado, no del bufete de Ricardo, curiosamente notificándome la anulación del matrimonio por no consumación. Fue rápido, aséptico. Ricardo intentó bloquearme en un par de empleos meses después, cumpliendo su amenaza a medias, pero subestimó mi capacidad de trabajo. Encontré mi camino, lejos de su influencia, en una empresa pequeña donde mi apellido no importaba, solo mis manos y mi cabeza. Han pasado 5 años desde ese día. A veces, me cruzo con Elena en la ciudad. La veo de lejos. Siempre va impecable, vestida con las mejores marcas, conduciendo un coche enorme. A veces va acompañada de un hombre que se parece mucho a su padre, traje caro, gesto serio, teléfono en la mano. Ella nunca me ha visto, o si me ha visto, ha sabido mirar hacia otro lado, como le enseñaron. Se la ve triste, una tristeza elegante, de esas que salen bien en las fotos, pero tristeza al fin y al cabo. Yo sigo soltero. Vivo en un piso pequeño que pago yo. Ceno con mis padres todos los domingos. Nos reímos fuerte, hablamos con la boca llena a veces, y usamos el mismo tenedor para todo. Y cada noche, cuando me voy a dormir, siento una paz inmensa, la paz de saber que, aunque perdí a la mujer que amaba, me salvé a mí mismo. Aquella noche en la boda, cuando Ricardo susurró "no deberías estar aquí", tenía toda la razón. No debía estar ahí, debía estar exactamente donde estoy ahora, libre. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.